Una dosis de energía y economía sin política. El mundo cómo invierte en energía. Con información de la Agencia Internacional de Energía, con datos del año 2025 y en el enlace que puedes encontrar en la siguiente página, hemos realizado el siguiente análisis de las inversiones que se han realizado en el sector energético. El mundo invierte en energía el 31% en el mercado de combustibles, el 45% en el mercado eléctrico y la generación de electricidad con energías renovables es la de mayor inversión, seguida del petróleo crudo. La energía nuclear ha duplicado la misma en la última década y esta puede llegar a ser 3 a 4 veces más en el año 2050. Estos son los datos de la última década sobre las inversiones que se han realizado en el sector de energía, pasando de 2.703 mil millones de dólares a 3.303 mil millones de dólares, en donde la mayor inversión que hemos visto en su contracción es el mercado de los combustibles, pasando de 1.315 millones a 1.037 millones. Esto podemos observarlo principalmente en el rubro de las inversiones en cuanto al petróleo crudo y el gas natural, siendo la del carbón teniendo un incremento de 131 mil a 169 mil millones de dólares. Los combustibles limpios se han incrementado casi hasta cuatro veces sus inversiones en este sentido, pero no creo que vaya más de esto, derivado por las nuevas políticas y geopolíticas que se están teniendo en el mundo, derivado de la guerra de los 12 días, en donde se queda establecido una mayor inversión en los combustibles fósiles por parte de los Estados Unidos, derivado que su política y su estrategia es utilizar los combustibles fósiles de inicio, seguir con la transición energética para la generación de la electricidad por medio de la fisión nuclear y pasando a la fusión por medio de esta. Esto es muy importante, que Estados Unidos ya tiene una estrategia de cómo transitar para poder tener y no tener asegurada la energía, sobre todo la parte de la electrificación. Derivado que podemos ver que en el mundo el mercado eléctrico ha pasado de 939 mil millones de dólares a 1.493 mil millones de dólares, siendo la generación la mayor inversión, pasando de 607 mil millones a más de 1.914, en donde el mayor rubro de las inversiones en la forma de generar la electricidad por las diferentes tecnologías ha sido de las renovables de 374 mil 787 mil, siendo las inversiones también en el almacenamiento de baterías, teniendo en el año 2015 la inversión de 1.000 millones de dólares a 66 mil millones de dólares. Y la parte fundamental es la inversión en las líneas de transmisión, derivado que si no inviertes en esto, no importa que tú tengas plantas de generación y dependerá de las inversiones. Y como podemos ver, las inversiones en la parte de generación con carbón ha disminuido, en la parte de combustibles y sus derivados ha disminuido y la parte nuclear es la que está incrementando y la que vemos que en el futuro se tendrá una mayor inversión en derivado de que muchos países en el mundo están volteando a tener la energía nuclear y vemos hoy con la guerra de los 12 días un punto relevante en donde Irán dijo que tiene el derecho de utilizar y tener la energía nuclear para generar su electricidad. Esto es muy importante porque la generación de la electricidad aumentará y la parte de los combustibles por las próximas 2 o 3 décadas se podría mantener en el rubro que se tenga en función de las investigaciones que se puedan tener en la fusión nuclear. El mercado de los combustibles, como ustedes pueden ver, bajó de 1.315 a 1.037, siendo el punto más bajo en cuando hubo la pandemia, bajando 867 mil millones. Y la tendencia que yo espero es que se pueda mantener entre los 1.100 y los 1.300 millones de dólares, derivado de las nuevas políticas y las geopolíticas que se tienen hoy en día y las políticas sobre todo del principal exportador de gas natural y hoy en día el principal productor tanto de petróleo como de crudo por parte de los Estados Unidos. En cuanto a la parte del mercado eléctrico, vemos un gran aumento de 939 mil millones a 1.493 y esta tendencia yo creo que va a subir y llegará, yo creo que a principios del año 2030, inversiones en el sector eléctrico que podrían llegar a los más de 2.000 millones de dólares, en donde la mayor inversión será en la parte de renovables, en la parte nuclear y en la parte de inversiones de las líneas de transmisión y un porcentaje mínimo en incorporación en almacenamiento de las baterías. El sector de eléctrico en inversión en miles de millones de dólares, podemos ver que la generación es la que tiene de 607 mil a 1.014, casi duplicando la inversión en la última década. En la parte de redes de transmisión también se está incrementando. Yo creo que esto va a invertirse en una mayor cantidad que podrían estar fluctuando entre los 500 y los 600 mil millones de dólares en forma anualizada. Y lo que vemos, el almacenamiento de baterías podría llegar entre los 100 y los 150 mil millones en los próximos años. En cuanto a la parte de las inversiones en la parte de los combustibles fósiles, podemos ver que los combustibles limpios pasaron de 6 mil millones a 28 mil millones de dólares.
En la parte de petróleo crudo podemos ver una contracción de 793.000 a 542. Yo espero que estas inversiones anualizadas en petróleo crudo puedan incrementarse y salen del rango entre los 600 y los 700.000 millones en los próximos años. En la parte del gas natural, yo creo que va a haber un incremento, sobre todo por la política hoy en día de Estados Unidos de incrementar la producción de gas natural y en función de que tendría una mayor exportación de gas natural licuado, principalmente a Europa, derivado de la falta de gas natural que en este momento y en el futuro tendrá Rusia y enviar hacia Estados Unidos por la ruptura con lo que se ha tenido Ucrania. Al menos que si se llega a lograr la paz, pueda haber un entendimiento y se vuelva a reactivar la parte de la movilidad del gas natural a través de los ductos y la reactivación del ducto de Nord Stream que se ha tenido parado en los últimos años. De ahí dependerá mucho, sobre todo, el mercado del gas natural y los combustibles fósiles. Y en la parte del carbón hemos visto un incremento, sobre todo en la parte de las inversiones que se han realizado por China y su utilización. Cuando vemos las inversiones en el mercado eléctrico, dependiendo de las regiones, podemos ver que en Norteamérica, que es donde está incluido México, Canadá, Estados Unidos, vemos en la parte del sector eléctrico un incremento de 171 a 285. En Europa, de 172 a 288, vemos que tienen una misma proyección y una tendencia casi, casi igual entre la parte de Norteamérica y Europa. Y donde vemos una mayor aceleración en cuanto al sector de las energías es en el mercado de Asia-Pacífico, en donde está incluido China y donde China tiene una gran influencia sobre las inversiones del sector eléctrico. Y el resto del mundo vemos que ha sido una inversión marginal, sobre todo entre la falta de tecnologías que China, Estados Unidos y la propia Europa están incrementando y sobre todo, como vuelvo y repito, la utilización de la energía nuclear va a ser una parte fundamental en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Cuando vamos en la parte de los combustibles fósiles, Norteamérica ya tiene una contracción de 365 a 247.000 millones, pero yo espero que en Estados Unidos se incremente esta inversión y pueda mantenerse en el sector, en la parte de Norteamérica, por arriba de los 300.000 millones de dólares. No va a ser un aumento de la inversión de México, que va a ser marginal y no muy alta. Y en Canadá veremos también las mismas tendencias, siempre y cuando que estamos viendo que quieren construir un nuevo ducto para poder enviar una mayor cantidad de petróleo crudo hacia los Estados Unidos. En cuanto a la parte de Europa, vemos una contracción de 104 a 82.000, pero esta puede estar mantenerse en los próximos años entre 100 y 150.000 millones de dólares. En la parte de Asia-Pacífico, vemos que se han mantenido las inversiones en la parte del sector de los combustibles fósiles y yo creo que esta tendencia va a estar fluctuando entre 350 y 400.000 millones de dólares. Y el resto del mundo, vemos que hay una contracción y sobre todo que dependen mucho de los países de lo que Estados Unidos puede realizar en cuanto a las exportaciones de gas natural licuado y sobre todo el incremento de la perforación y producción y tener una mayor exportación tanto de petróleo crudo como sus derivados. Hablando de Norteamérica, donde está incluido México, podemos ver que las inversiones en el sector energético han pasado de 622.000 millones a 690.000 millones, siendo la mayor contracción en el mercado de combustibles de 365 a 247.000. Pero vuelvo y repito, yo espero que esto se incremente por arriba de los 300.000 millones, siendo el petróleo crudo el de mayor incremento de inversión junto con la parte del gas natural. Esta tendencia derivada de la geopolítica que tenemos hoy en día y sobre todo de las nuevas estructura que se tiene que hacer por parte de Estados Unidos en su segunda fase, que tiene de cómo transitar, de dejar los combustibles fósiles para poder generar electricidad por medio, primero, de la fisión y luego pasar por medio de la fusión nuclear, que es la parte fundamental que se debe de esperar a finales de este siglo, en donde se tendrá. El mercado eléctrico vemos que se ha incrementado de 171.000 a 285.000 y en la parte de la generación, en donde se ha tenido una mayor contracción, en la parte de la utilización de combustibles y derivados. Pero con las nuevas estrategias que tiene Estados Unidos, los nuevos permisos que ha dado para la construcción de plantas de generación de electricidad a base de gas natural, la nueva estructura de manufactura que se tiene y una mayor cantidad de generación de electricidad que se necesita, yo creo que esta tendencia va a incrementar y la generación de la electricidad por medio, sobre todo del gas natural, va a haber un incremento en cuanto a las inversiones que se van a tener. En la parte de las energías renovables, su crecimiento va a ser muy marginal, derivado que se tiene que hacer una mayor cantidad de inversión en cuanto al almacenamiento de las baterías de esta generación de la electricidad, sobre todo para poder ayudar a la red eléctrica y que no tenga ningún problema, sobre todo en la hora de recuperar esta electricidad en los sistemas eléctricos.
Y las redes de transmisión, como podemos ver, es el ojo fundamental que se ha duplicado. Y yo creo que estas partes de redes de transmisión, sobre todo en Estados Unidos, va a haber un incremento de inversiones en ellas. Entonces, lo que vemos en Norteamérica, o va a haber un mayor incremento, sobre todo en los combustibles fósiles por parte de Estados Unidos, un mayor incremento en cuanto a el mercado eléctrico, sobre todo en la generación de plantas de generación de gas natural, líneas de transmisión y almacenamiento, y la parte de renovables va a ser un poco marginal derivado de que la energía nuclear va a haber un aumento de esta inversión, y yo creo que la energía nuclear pudiera llegar a estar sus inversiones a principios del año 2050 entre los 60 y los 100 mil millones de dólares en función de las políticas que tiene hoy Estados Unidos. Como podemos ver, entonces el mercado de Norteamérica, Estados Unidos es el que más invierte, y yo creo que sus inversiones van a ser de las próximas décadas en forma anualizada por arriba de los 700 mil millones de dólares. En México, como vemos que la tendencia de las inversiones está entre 57 y 55 mil, ha sido un crecimiento marginal, y hoy en día la inversión en energía, el 90% es parte público y 10% privado. Esto es importante derivado de que si no tiene Pemex y la Comisión Federal de Electricidad el dinero suficiente asignado, el sector de energía en cuanto a las inversiones y sobre todo la adaptación de la nueva geopolítica eléctrica, muy complicado lo va a tener México. En cuanto a la parte de Canadá, vemos una tendencia de incremento en la inversión en el sector de energía, y yo creo que Canadá también iría sobre la parte nuclear, y sus inversiones podrían estar fluctuando entre los 250 y los 350 mil millones de dólares en los próximos años. México, si vemos con la misma tendencia que hemos estado observando y todo lo demás, yo creo que las inversiones podrían aumentar a no más de 70 mil millones de dólares. México representa dentro del TEMEC el 8% y a nivel mundial solo el 2%. Entonces, las inversiones en el mundo en miles de millones de dólares, hacemos la siguiente discretización. En cuanto a la parte del sector eléctrico, China a nivel mundial invierte de 535 mil a 893 mil millones de dólares las inversiones que está teniendo hoy en día por parte de China. En cuanto a la parte de Estados Unidos, de 458, 484 mil, y es cuando aquí Estados Unidos va a tener una inversión en las próximas décadas que pueden estar por arriba de los 700 mil millones de dólares, y China puede estar por arriba de los más de 1.000 millones de dólares. Estos dos países son los que se están discutiendo tanto la parte económica como la parte energética. Por eso es muy importante entender que la guerra de los 12 días pasados en este momento es una relación estratégica energética, derivado que China depende mucho de las exportaciones del petróleo crudo de Irán, y Estados Unidos depende mucho de la transición o el movimiento que tienen los petróleo crudo y el gas natural a través de los diferentes estrechos del Medio Oriente, para que puedan llegar en un futuro hacia Europa. Por eso Israel es el último bastión desde el punto de vista energético, y en espera de que tanto Rusia como Ucrania, en caso de llegar la paz, se pueda tener y retornar la utilización y el envío del gas natural a Europa, y aplacar un poco. En el dado caso que no pueda existir esta tendencia, veríamos un complicado las cuestiones geopolíticas. Cuando vemos Asia-Pacífico sin China, vemos Norteamérica sin Estados Unidos, vemos Europa, podemos encontrar los porcentajes que China a nivel mundial representa hoy en día el 27%, Estados Unidos el 15% de total inversión en el sector eléctrico. eh, y lo que podemos ver, esta es la tendencia que tengamos. No perdamos estas dos tendencias. Esto podría incrementar casi hasta un 25%, y esto a no más de un 35%, reduciendo y contraído las inversiones en el mundo. Y ya por último, dejar dicho que el Medio Oriente representa el total de la inversión de energía entre el 5 al 8%. Como podemos ver, las inversiones son de 177 a 185 mil millones de dólares, siendo una mayor inversión y manteniéndose casi en las mismas tendencias en la parte del mercado de combustibles. El mercado eléctrico se ha reducido, y en la parte nuclear, como podemos ver, también se ha contraído. El Medio Oriente va a fungir y tiene que sobresalir, y hoy con la guerra de los 12 días va a ser fundamental el mercado, sobre todo energético, en esta región, derivado que ya se dieron cuenta que es muy complicado mantener y sostener un nivel de guerra en un periodo de tiempo, derivado que se necesita dinero, y por lo tanto o tienes cuestiones bélicas o tienes cuestiones energéticas, que si no tienes estas últimas, no tendrás un buen desarrollo en ningún país. Estados Unidos ya empezó su segunda estrategia, que es incrementar y sobre todo las inversiones en la parte del sector de energía. Gracias, y espero que la información sirva.